Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Pues muy buenas noches, Dios les bendiga, les saluda Juan, un simple discípulo, y bueno, pues bienvenidos a este podcast Sanidad sin filtro. Bienvenidos a todos los que están también conectados a través de Google Meet, bienvenidos, y bueno, pues gracias a Dios que estamos todos aquí por este medio. Hola mi corazón, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, comenzamos entonces. Muy bien, pues este podcast, ya sabes, es un podcast donde hablamos la verdad duele, pero libera. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi corazón? Danos una idea más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Perdón, vamos a tocar un tema que quema, duele por dentro, y que la farmacia o el médico. Ahí está, ya. Ok, vamos a tratar un tema que quema por dentro, que lastima, que duele. Que la medicina, ¿cómo se llama? Tradicional, o si podemos decir, pastillitas, pues no funciona en ningún caso. Y uno de estos, el tema que vamos a tocar es perdonar. Qué fácil, qué chiquita palabra, perdonar, pero qué peso tiene. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Es posible que tu dolor de huesos, tu problema digestivo sea el eco de la falta de perdón? Es una pregunta. No sé si sea verdad o mentira. Bueno, sí sé si es verdad o mentira, pero pues no les puedo decir todavía. Pues vamos a comenzar con lo que sigue, si no yo doy la clase. Ok, sí, y bueno, pues el título del día de hoy es La amargura, el veneno que quema tu cuerpo. Y es que el origen de la amargura, no sé si alguien conozca a una persona amargada, no sé si alguno de ustedes conozca a una persona amargada, o si uno mismo de ustedes ha sido amargado. Yo, de mi parte, puedo dar como testimonio, pues, que yo fui, pues, el amargado, el más amargado de todos los amargados. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo era un joven amargado, y bueno, pues vino Cristo y pues ahora me llenó de gozo, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues desafortunadamente esta amargura viene como consecuencia de la falta de perdón. Y fíjate que es muy interesante porque regularmente, y yo te lo digo por experiencia propia, regularmente el amargado es difícil que reconozca que es amargado, y se lo hacen ver, y cuando lo reconoce dice, bueno, tú déjame, yo así soy feliz. O sea, soy amargado, pero feliz. El problema de la persona que está amargada es que ya no quiere tener contacto con el mundo, ya no quiere, o sea, con el mundo exterior, por decirlo así. Bueno, fuera que no quisiera tener contacto con el mundo para solamente tener contacto con Cristo, ¿verdad? Pero no quiere tener contacto con el mundo exterior por ese temor a que le vuelvan a quedar mal, por ese temor a que alguien lo vuelva a lastimar. Entonces, por eso es que se convierten en personas amargadas y no quieren saber absolutamente nada de nadie, ¿sí?
Y bueno, pues mucho de esto es porque precisamente son personas que han sido lastimadas, que han sido insultadas, que han sido agredidas. Vamos a hablar de todo esto detalladamente más adelante. Y de alguna manera estas personas amargadas, eso que no han podido perdonar es lo que los tiene así. Entonces por eso aunque el título del día de hoy es la amargura, sí, realmente lo que vamos a estar atacando es la falta de perdón. De lo que vamos a estar hablando hoy precisamente es acerca del perdón. Entonces vamos con la primera diapositiva y vamos a hablar ahora de un versículo que es Mateo 6, 14 y 15. Fíjate lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre dice, también los perdonará a ustedes nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre los perdonará sus ofensas. Queremos que Dios nos perdone. Lo que tenemos que hacer es perdonar. Si yo perdono, en la medida que yo perdone, es la medida que yo voy a recibir el perdón también. Entonces imagínate, lo que nos está enseñando Jesús es uno de tantos beneficios de la salvación. Nos está enseñando que la sanidad fluye de arriba hacia abajo. Pero también de manera, eso vamos a decir de manera vertical, fluye de arriba hacia abajo. Dios me perdona a mí, pero también fluye de manera horizontal. Y esta es la parte de perdonar al prójimo, de perdonar pues a quienes alguna vez te han hecho daño. Y este canal horizontal, el perdón al prójimo, se tiende a bloquear por el resentimiento. Entonces, si ese resentimiento me impide perdonar, entonces el flujo divino también se va a detener. ¿Me explico? Si yo no puedo perdonar a los demás, a los que me han hecho daño aquí en este mundo, entonces difícilmente Dios me va a poder perdonar a mí también. Porque desafortunadamente o afortunadamente en el reino de los cielos, no puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Y esto anótalo para que no se te olvide. No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a dar el perdón. Ahora, la palabra amargura, en el griego se utiliza una palabra que es piquiría, algo por el estilo, que significa algo punzante o de una actitud que impregna todo, o sea, que lo impregna, que lo mancha, que mancha todo. Entonces la amargura no se queda en un solo pensamiento, sino más bien se vuelve en una sustancia que tiñe tu química corporal. Es decir, no perdonar es cerrar la llave del agua mientras intentas bañarte, imagínate. O sea, es como cuando te metes a bañar y se te va el agua cuando estás enjabonado, ¿no? Y tú estás ahí esperando que salga el agua, pero pues ya te quedaste enjabonado porque no sale agua. Entonces, la amargura tiende a impregnar todo nuestro cuerpo, y no nada más cuerpo, creo que cuerpo, alma y espíritu, porque desde el hecho que estamos diciendo que no recibimos el perdón, si nosotros no perdonamos, o sea, desde ese momento, pues ya sabemos que tendrá sus consecuencias, pero también físicamente nuestro cuerpo está sufriendo por causa de la amargura. Adelante, mi corazón. Me gusta mucho el ejemplo que pusiste del champú y el jabón, porque si no te lo quitas, pica, y los que son así como yo, pues todos se enronchan y tarda mucho en quitarse la picazón. Pero yo también lo puedo comparar como la levadura.
o cuando ¿cómo se llama? El alimento se comienza a echar a perder. ¿Cómo se llama? La amargura llega como una pizquita de levadura y empieza a expandirse por todas partes de tu cuerpo, alma y espíritu hasta que te llena por completo. Y el mismo ejemplo es de la comida que se va echando a perder. Primero empieza un poquito así como que un sabor raro, no huele, sabor raro. Después de eso como que se empieza a burbujear, quiere decir que ya está fermentando toda la comida, y de un rato más pues huele mal y no te la puedes comer. O sea, la amargura no te la puedes comer. Dime qué persona acepta a alguien amargado. O sea, ninguna. Y viceversa, o sea, tanto uno como otro, o sea, y es algo muy complicado. Respecto a lo del versículo, pues sí tenemos que ser coherentes con lo que le decimos a papá y con lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. No podemos decirle al Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros no queremos perdonar a nuestros ofensores, deudores o como lo quieras llamar. O sea, ahí omitir siempre y cuando sea como yo quiero. O sea, no se puede, porque volvemos a lo mismo, y es una frase que yo traigo muy, no sé si es de moda, pero sí la traigo muy en mi cabeza. Con la misma vara que yo mida, seré medido. Con la misma vara que yo perdone, seré perdonado. Es algo muy interesante y importante el entenderlo. Si yo perdono, papá me perdona. Si yo no perdono, mis oraciones, así ayune, lea, mis oraciones no pasan del techo. Es muy importante perdonar, y perdonar en verdad. No retorcernos cuando vemos a la persona que nos hizo daño o que no nos cae bien, o tratarla bien por educación. No, en verdad perdonar es lo más importante. Sí, definitivamente sí, lo importante es perdonar, y es que, como decíamos, toda la amargura viene por esa falta de perdón. Y a ver, tampoco estoy diciendo que la persona amargada sea mala. Acuérdate que es una persona que ha sido lastimada 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 10 veces, muchas veces. Es una persona que regularmente ha sido lastimada. Entonces tampoco te puedo decir yo que la persona amargada sea una persona mala, ¿verdad? Pero sí, para poder salir de ese bache de amargura, hay que perdonar. Hay que empezar por lo más básico, que es el perdón. Y es que no sé si estará bueno decirlo o no, pero yo he conocido varias personas amargadas, porque yo fui un joven amargado, pues conozco muy bien lo que es la amargura. Y es muy feo, porque terminan su vida con problemas de salud muy graves. O sea, son personas que se les van acumulando las enfermedades, imagínate. Se van acumulando las enfermedades. O sea, es una cosa horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo también se va desgastando por esa falta de perdón. Mira, hay una frase que quiero que anotes y que la tomes en cuenta. Dice aquí: la verdad duele, pero libera. Tu falta de perdón es el muro que detiene el milagro que tanto le pides a Dios. Muy probablemente tú estés pidiendo ese milagro. Muy probablemente tú estás orando por ese milagro. Muy probablemente tú tengas una excelente intimidad con Dios, y aún así Dios no te hace el milagro. Y digo, quizá sea por la falta de perdón. El perdón no es un sentimiento para el otro, no es como que al perdonar el otro va a estar beneficiado. El perdonar es una decisión de libertad para ti mismo, no es para beneficiar al otro. Por otro lado, la falta de perdón, que ya se convierte en amargura, es un veneno que tú te estás tomando
esperando que el otro se muera. Pero el único cuerpo que se está enfermando por la falta de perdón y la amargura es el tuyo. Entonces, no puedes pedirle a Dios que limpie tu casa mientras tú te niegas a sacar la basura de la falta de perdón, la basura del resentimiento. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta parte del perdón. Ahora bien, el siguiente versículo, que es Mateo 18, 34 y 35. Escucha esto. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el Señor Jesucristo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Dice por aquí Erika: sí, claro, el perdón nos libera y los que nos vamos a beneficiar somos nosotros. La otra persona, no, hombre, olvídate, ni cuenta se da que tú estás enojado con esa persona todavía. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces la otra persona ni cuenta se da. Y nosotros somos los que nos estamos martirizando con esa falta de perdón. Entonces, definitivamente, nosotros somos los beneficiados si nosotros perdonamos. Nosotros somos los beneficiados. Ahora bien, la palabra verdugos, de la que habla el Señor Jesucristo, se refiere a torturadores. Y Jesús nos está diciendo que la falta de perdón nos entrega legalmente a estos torturadores para que nos atormenten. En la sanidad física, que es lo que nos atañe en este bloque, esos verdugos suelen ser dolores crónicos, inflamaciones y tormentos mentales que no ceden. ¿Vas a decir algo, mamita? Adelante, con confianza. No, discúlpame, lo que pasa es que se me pasó la cita bíblica, esta última que diste. Ok, no te preocupes, madre. Es Mateo 18, 34 y 35. Mateo 18, 34 y 35. Muy bien, entonces continuamos y no hay de qué, madre. Y bueno, continuamos entonces. Y bueno, y también perdonar. La palabra perdonar que se utiliza en el griego es algo así como bueno, no lo sé pronunciar, discúlpenme, pero literalmente se traduce como dejar ir o cancelar la deuda. Al perdonar le quitas al verdugo, le quitas al torturador el derecho legal de estar en tu cuerpo. Fíjate, escucha esto porque es muy importante. El perdón no justifica al agresor, no lo justifica. El perdón te saca a ti de la cárcel del dolor. Por ningún motivo el perdón sirve para justificar al agresor. Y el agresor tendrá que ponerse a cuentas con el Señor también. Tú lo vas a perdonar y ya el Señor sabrá lo que haga con él. Y bueno, pues él tendrá que ponerse a cuentas también con el Señor, porque el perdón no lo justifica, pero sí te saca a ti de la cárcel. En Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje alcanzar nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es algo bien importante entender, como lo explicábamos ahorita con ejemplos, la amargura, porque es una raíz que brota y causa dificultades
y corrompe a muchos, porque cuando una persona en casa, vamos a hablar de una familia, cuando uno de los que viven en casa es amargo, perjudica, si es el papá, perjudica a la mamá y a los hijos, a los vecinos también y a los que están en el trabajo. Si es la mamá, es lo mismo, perjudica y amarga a muchos, corrompe. Ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, hay miedo, en muchos casos se vuelve tristeza, en otros tantos se vuelve dolor, porque la corrupción, el corromper, trae puertas que se abren y heridas que son difíciles de sanar, que lo podemos ver que es la persona que está enfermo desde la coronilla hasta los pies, con heridas antiguas, presentes, y que puede hacerse heridas futuras porque está pensando en cómo salir adelante amargamente. No importa que se lleve a cualquier persona entre los pies. Yo lo comparo mucho con la cita de Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Por qué? Porque la persona amarga nunca va a aceptar que está mal, a menos que tenga una confrontación consigo mismo, con el Señor. Y fíjate qué tremenda esta palabra de lo que dijo mi esposa de la raíz de amargura. Podemos decir que la raíz de amargura es precisamente la falta de perdón, podríamos decir. Pero fíjate cómo esa raíz de amargura puede propagarse. Imagínate como una ¿cómo se llaman las plantas que son así? Enredadera, como una enredadera, imagínate, ¿sí? Imagínate una enredadera, es una raicita la que brotó en el suelo, pero esa raicita empieza a enredarse, como su nombre lo dice, y empieza a propagarse, y hay enredaderas que no sé si sabías, pero se toman como plantas parasitarias, es decir, son plantas parásitos, ¿sí? Que se enredan en los árboles y tienen el poder de secar un árbol grande y frondoso. Para ejemplo de esto, de una planta parasitaria, yo le platicaba a mi esposa, hay un pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero hay un pueblo donde voy cada año a llevar la campaña de los lentes, y en este pueblo no hay una oficina del comisario. Entonces en este pueblo nos prestan, el lugar que nos prestan es justo, y siempre todas las brigadas que hacen ahí las hacen justo debajo de un árbol de zapote. Y este año me tocó ir justo en la temporada de zapote. Dije yo, ay papá, dije, me voy a traer unos zapotes bien sabrosos. Y resulta que el árbol no tiene ni un solo zapote, porque hay una planta parásito que se empezó a enredar en el árbol. Es un árbol enorme, es un árbol, mira, no quiero exagerar, pero fácil tiene 5 metros de alto, y el follaje hacia los lados es un radio más o menos de otros, yo creo que 5 metros o 6 metros. Cabe el carro, la mesa, o sea, cabe todo el equipo de la óptica y el carro en esa sombra, para que te des una idea. O sea, es una sombra enorme, pero no tenía ni un solo zapote, porque una planta parasitaria se le empezó a enredar y le está robando todos los nutrientes. Entonces este año específicamente, esa planta no dio zapotes, y
era la mera temporada. El año pasado dicen que esa planta da toneladas de zapote, dicen que da demasiado zapote, y este año no dio ni un zapote, ¿sí? Porque así son las plantas parasitarias. Y lo mismo pasa con la raíz de amargura. Entonces, esta raíz de amargura, cuando ya brota, cuando es una raíz, pues está chiquita y pues no se siente o no hace mucho daño si tú lo ves desde ese punto de vista, pero cuando brota, empieza a crecer y empieza a hacer daño y se empieza a propagar, porque no lo has de negar, pero una persona que vive y convive con una persona amargada termina amargado también. Porque el amargado en su afán de no querer volver a sufrir y no querer que le hagan daño, le hace daño a los demás. Esa falta de perdón, cuando se acumula y se convierte en amargura, en vez de cerrar heridas, abre más heridas. Adelante, mi corazón. Yo comparo la amargura con el cáncer. Es algo que carcome. Quienes han tenido la posibilidad de estar con alguien con cáncer, su sudor huele feo, en específico un olor específico. Su orina, su excremento, todo el cuarto lo mina. Y el cáncer no se detecta, ay, ya está, me acaba de entrar el cáncer. No, se tarda en detectar, igual la amargura. Conforme nosotros vamos dejando de perdonar, guardando ahí, no, hombre, no pasa nada. Decimos, ya lo perdoné, pero yo guardo el sentimiento, me hizo. Ojalá y que no venga, porque no tengo ganas de verlo. Uy, me cae mal, porque me hizo algo. Ay, pero sí le hablamos, sí convivimos, sí esto, sí el otro, para que los demás no se molesten. Pero vas guardando iniquidad, amargura en tu corazón por la falta de perdón, y eso hace que empieces a tener alguna descomposición dentro de tu espíritu, de tu alma, que conlleva a que, aunque estés alabando, aunque tengas la música todo lo que da, porque muchas veces a eso le llamamos alabanza, aunque tú estés orando, sientes que no sucede nada, que no hay un cambio, que sigues igual, te sientes estancado y demás. Es parte de estar amargado, porque no solamente es decir cosas, ofender, gritar, lastimar a la gente. No, todo eso primero lo hacemos hacia adentro y después sale hacia afuera con enojos, gritos, reclamos, etcétera, 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 etcétera. Y no me lo creas, pero quizá, y digo quizá, algunos tipos de cánceres puedan venir como resultado de la falta de perdón. Chécate esta frase y por favor anótala, porque es muy importante que todos la entendamos y la entendamos a la perfección. Mientras tú guardes el juicio contra alguien, tú eres el que sigue pagando la fianza con tu propia salud. ¿Sí me explico? O sea, tú mismo estás pagando por esa falta de perdón, la otra persona no. La otra persona no está pagando por tu falta de perdón. Perdonar no es decirle al otro que estuvo bien, es decirle a la enfermedad que ya no tiene derecho de atormentarte. Como decíamos hace rato, la falta de perdón le da a la enfermedad un permiso legal para instalarse en tu cuerpo, para instalarse en tus órganos. Y el perdón viene siendo como una llave, ¿sí? Imagínate que estás en una prisión de amargura, pero tú tienes la llave en tu mano y esa llave se llama perdón. Y solamente tú puedes meter la llave en el cerrojo y darle la vuelta para que se abra
la celda. Solamente tú. Entonces, bueno, pues por eso es tan importante que empecemos a analizar nuestra vida y cómo andamos en esta parte del perdón. Si todavía no se convierte en amargura, solamente es la pura raicita porque es 1 o 2, 3 cositas que no he perdonado, pues estás muy a tiempo para hacerlo antes de que esa raíz se propague y se convierta en un parásito. Pero si ya estás en ese nivel donde ya se convirtió en un parásito y ya estás amargado, como yo ya lo estuve por mucho tiempo, pues bueno, es urgente que te pongas a trabajar en el perdón. Ahora vamos a ver, si me lo permiten, vamos a ver ahora algunas situaciones que es importante que empecemos a analizar en nuestras vidas, y que esas situaciones nos pudieran estar llevando a esa raíz de amargura. Yo te decía que las personas que son amargadas son personas que fueron de cierta manera fueron transgredidas, fueron abusadas, fueron insultadas, fueron agredidas por alguien más. Y entonces esa agresión que nunca se perdonó, esa agresión que nunca se perdonó se va convirtiendo en esa raíz de amargura, y entonces es cuando se empieza a propagar por todo tu cuerpo la amargura. Entonces quiero hablarte, dice, bueno, de aquí, de la enfermedad como evidencia y cómo nuestro cuerpo viene representando un mapa de nuestras heridas. Pero antes de eso, vamos con mi esposa, que nos va a hacer un comentario. Adelante. La amargura, así como tú lo explicabas ahorita, se vuelven patrones que se enseñan a los que están alrededor de nosotros, sin importar si son grandes o son pequeños. Entonces, pues nos abraza y tiene una estadía confortable la amargura en nuestras vidas, porque empezamos a enseñarle a los que están a nuestro lado, y las esponjitas que son los pequeñitos, los hijos, empiezan a entender que ser amargo no está mal. ¿Por qué? Porque mi papá, mi mamá, mi tío o las personas adultas pues están amargos, no pasa nada. Lo empiezan a ver de una manera tan natural que pues en la casa pues todos son amargados, todos son felizmente amargados. Y son patrones que se llevan hasta la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, etcétera, generación, hasta que uno en casa decide decir hasta aquí. Y entonces utiliza esa llave para pedir perdón y para perdonar. Fíjate que interesante también esta parte, porque uno piensa que la falta de perdón solamente nos va a afectar a nosotros. Pero mira, si la falta de perdón, te decía, de por sí la falta de perdón ya viene siendo esa raíz de amargura. Pero si ya dejamos que esa raíz de amargura crezca y se propague, dijimos hace rato, contamina todo el entorno, porque la persona que está amargada, lo que está haciendo es poniéndose un escudo para que ya no la dañen más. Desafortunadamente, ese escudo, digamos que tiene como si fueran a lo mejor picos, que ellos se protegen, pero van rasguñando a los demás. ¿Sí me explico? Como que tuviera filo ese escudo, ¿no? Le van haciendo daño a los demás. Con el afán de protegerse a sí mismos, le están haciendo daño a los demás. Y entonces se convierte en una cadena de, voy a decir, de abusos. Una persona que
sufrió algún abuso y ahora está abusando de los demás. Y entonces los hijos crecen amargados, los nietos crecen amargados y se convierte en una maldición, en una especie de maldición generacional. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Creo que me parece que es el capítulo 2 de los 20 capítulos que tuvimos de sanidad de las maldiciones, donde hablábamos de cómo la psicología ve a las maldiciones y la falta de perdón no está tipificada como una maldición generacional en la Biblia, pero vimos que en la psicología sí. La psicología lo nombra patrones de conducta, ¿no? Porque así como se comportan los padres, se comportan los hijos. Bueno, hay otra ciencia que se llama la psiconeuroinmunología. Perdón, son palabras muy difíciles de pronunciar para mí, que estudia este tipo de temas, ¿sí? Y estudia cómo es que el cuerpo, cómo las emociones y cómo las emociones, la amargura es un cúmulo de emociones, al final de cuentas, van dañando el sistema físico o el sistema inmunológico del cuerpo. Y fíjate, nada más para que te des una idea, o sea, esto que estamos hablando viene ya tipificado en la ciencia, como que la ciencia finalmente alcanzó lo que la Biblia nos ha dicho desde hace más de 2000 años. ¿Sí me explico? O sea, como que la ciencia al fin nos está alcanzando o está alcanzando a entender lo que la Biblia nos ha estado advirtiendo desde hace más de 2000 años. Y es que la realidad es que el cuerpo lleva la cuenta, porque no somos cajas separadas, no es como que el alma está acá y el cuerpo está acá, no, están uno solo. Lo que el alma no puede procesar, el cuerpo lo somatiza. Lo que el alma no alcanza a digerir, el cuerpo lo absorbe y luego ¿cómo se dice? Lo exterioriza o lo expresa, pues a través de la enfermedad y del dolor. Adelante, mi vida. Sé que este tema de la psiconeuroinmunología te es interesante a ti. Adelante. Sí, ese tema a mí me es muy interesante, pero yo quiero dejar, al menos para mí, yo, Cintia, entiendo que la ciencia no se contrapone con lo que dice la Biblia, como muchas personas lo dicen y lo han pensado. Eso es una reverenda mentira. Lo veo en mi hija, que ella es bióloga marina. Ella dice: mamá, es que la ciencia avala lo que dice la Biblia. Y hoy que yo soy psicóloga, también veo cómo la ciencia avala lo que dice la Biblia. Con diferentes palabras, con diferentes expresiones, redacciones, pero al final de cuentas estamos avalando, la ciencia está avalando lo que dice la Biblia, siendo que lo que la palabra de Dios es verdad en todos sus aspectos. Tomando el tema que tú dices, que lo que el cuerpo no logra digerir, ¿aflora de alguna forma? Sí. ¿Aflora de alguna enfermedad? Sí. No solamente son los malos hábitos comestibles, no solamente son los malos hábitos de dormir, de caminar, o sea, físicos que podemos tener, que un pie chueco, que dormir mal, etcétera, 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 etcétera. No, sino son malos hábitos espirituales, o se pueden decir malos hábitos del alma. Vaya, porque nosotros aprendemos a darle la contra a Dios de alguna o de otra forma, y no lo aceptamos, y esos malos hábitos se los enseñamos a nuestros hijos y a las personas que están alrededor de nosotros, y luego nosotros mismos decimos: ¿quién sabe por qué pensará así? ¿Quién sabe por qué se portará así? Porque necesitamos vernos en un espejo, porque si
nuestros hijos se portan así es porque nosotros así los hemos enseñado. Si tienen alguna enfermedad o algo así muy seguido, es porque nosotros estamos enseñando a ser amargos. Bien, yo les voy a dar un ejemplo vivo. Cuando mi hija estaba pequeñita, ella siempre vivía enferma con temperatura y gripa. Pero yo, lo acepto y ella misma lo dice a voces gritonas, abiertas y demás. Ella recibió una educación militarizada por parte de su papá y por parte mía, o sea, por parte de Juan y de Cintia. Entonces, si ella hacía algo mal, corrección había como diera lugar, sin importar dónde estábamos, quién estaba y demás. Entonces, para ella le causó dolor y mucha tristeza, y la tristeza y el dolor que ella sentía al vernos enojados, al vernos molestos, muchas veces sin culpa alguna ella pagaba, a ella le subía la temperatura y empezaba con un poquito de gripa, y al día siguiente se le pasaba. Fue lo que yo noté cuando estaba pequeña, cuando tenía 2, 3, 4, 5, 6 años. De incluso personas allegadas se me decían, ay, es que tu niña es bien enfermiza, andaba bien y ya se le subió la temperatura, ya esto, ya lo otro. No, es que su cuerpo no podía asimilar el por qué mamá siempre estaba enojada. Su cuerpo no podía asimilar el por qué había regaños cuando no había una necesidad de regañar. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá estaban amargados, nada más por eso. Fíjate, la psiconeuroinmunología, necesito decirlo muchas veces para que lo pueda yo aprender a pronunciar bien, ¿no? La psiconeuroinmunología dice que cuando una persona vive un evento traumático, y escucha esto, especialmente abusos, el sistema nervioso se queda congelado en un modo de supervivencia. Mira, hay dos sustancias que se producen en alguna de las glándulas de nuestro cerebro, me parece, el cortisol y la adrenalina, que esas dos sustancias se activan cuando el cuerpo o cuando nuestro cerebro, vamos a decirlo así, detecta que hay una señal de peligro, ¿sí? Y esas dos sustancias activan este modo de supervivencia, como por ejemplo cuando te asustas por algo, ¿no? Vas caminando por la calle y de repente un perro ladra y te asustas, ¿no? Y entonces esa reacción el brinquito que da uno cuando se asusta está ocasionada por una descarga una descarga fuerte, digamos, de cortisol y adrenalina. O cuando ves que hay alguna situación de riesgo y tú lo que haces es correr. Tu instinto te dice que hay que correr. Entonces lo que hace el cerebro es que le avienta una bomba, digamos, de cortisol y adrenalina a todo nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo se activa y corres. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que, por ejemplo, dices, oye, pues no sé ni cómo, pero brinqué hasta arriba, no sé, es un decirte, ¿verdad? Oye, pues hice algo que normalmente no podría hacer, ¿verdad? Oye, pues hasta se me quitó el dolor de rodilla con el susto y que le corro. Pues bueno, eso es porque se liberó esa descarga fuerte de cortisol y adrenalina. Pero imagínate que las personas que sufrieron un trauma o un abuso, su sistema nervioso se queda congelado en este modo supervivencia, y entonces constantemente está descargando cortisol y adrenalina al cuerpo, y esto termina desgastando muchos órganos. Aquí te voy a mostrar solamente 3 ejemplos de los que habla la psiconeuroinmunología, pero seguramente hay muchísimos más.
pero yo por cuestiones de tiempo y espacio te voy a hablar de 3 ejemplos, pero eso va a ser justamente después del comentario que nos va a dar. Hablando de traumas y de agresiones, no es trauma de abuso sexual. Bueno, sí, también, ¿verdad? Sí entra en eso, también entra en eso, pero regularmente cuando decimos traumas y agresiones nos vamos directamente a los abusos sexuales, a los abusos de casi cuando ya estás que te golpean, casi vas al hospital casi muerto, no. De ese tipo de traumas, pues ya es algo ya mucho más grave. Se habla traumas y ¿cómo se llama? Y agresiones a los gritos, malas palabras, insultos, que son relativamente seguido. ¿Cuántas veces en el día le gritamos a los niños? ¿Cuántas veces en el día maldecimos a nuestros niños? Y no te estoy hablando de malas palabras, de palabras malsonantes, no. ¿Cuántas veces en el día les decimos eres un tonto, no puedes? ¿Cuántas veces en el día le decimos eres un inútil? ¡Uy, me estorbas! Yo tenía a un amigo, hermano de una amiga mía, decía, ahí vienen los estorbantes. Los estorbantes eran sus hijos pequeñitos. Para él era una broma, pero hoy que ya son grandes, ellos sienten que son un estorbo. ¿Por qué? Porque son palabras que se quedan grabadas, que son agresiones. Para nosotros es muy fácil de decirlas, pero para el que las recibe, nos hemos preguntado, los hemos preguntado, ¿te sientes mal que te diga así? Porque entonces hay que pedir perdón para que ellos nos puedan perdonar y ellos puedan ser liberados y nosotros también ser liberados, porque no solamente es una agresión física de golpes, sino también es una agresión verbal, una agresión de cualquier tipo. Pero casi siempre cuando decimos agresión nos vamos nuestra mente, bueno, al menos en mi caso, se iba, no, pues sí está cañón, fue algo sexual, algo brutal que lo dejó casi muerto de los golpes. No, las agresiones son pequeñas, son muy seguidas y son con las personas a las cuales amamos con todo lo que tenemos aquí en este mundo: papá, mamá, tíos, hermanos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fíjate, justamente el primer ejemplo que traigo, que lo menciona la psiconeuroinmunología, ya lo dije bien, es el abuso verbal. Y es justamente lo que acaba de explicar mi esposa. La forma en que hablamos a nuestros hijos, a las personas que conviven con nosotros en nuestro entorno, la forma en que les hablamos pudiera ser un abuso, o la forma en que nos hablaron a nosotros. Y ese abuso verbal se refleja en, fíjate en qué se refleja: problemas de garganta. Si tú fuiste una persona que abusaron de ti verbalmente, puedes tener problemas de garganta, puedes tener problemas de tiroides, puedes tener tensiones crónicas en el cuello, ¿sí? No sé si te ha tocado ver personas que hasta nada más con tantito que mueven el cuello, ¡crack!, les truena, ¿verdad? Bueno, esas personas pudieron haber recibido abusos verbales frecuentes. Yo digo que nosotros éramos de otra época, porque justamente ayer platicábamos, o antier platicaba con unos amigos, el tema era otro, ¿no? El tema era la soledad, ¿no? Y yo decía, bueno, pues cómo no haber crecido como un niño solitario si yo era el niño gordito cuando todos eran flaquitos, porque ahorita es al revés, ahorita vemos un flaquito y lo buleamos, pero pues yo era el niño que le aplicaban todo el peso del bullying por ser gordito, ¿sí? Y entonces eso hacía que yo no quería tener
no quería tener amigos, o sea, no me interesaba tener amigos porque pues era nada más para que me estuvieran diciendo de cosas, ¿no? Y eso era un abuso verbal también, ¿sí? Nada más que te digo que nosotros teníamos otros métodos, era otra, ¿cómo se dice? Era otra educación. Y entonces dice mi esposa, es que tú eras un niño que nos golpeaba, por eso no nos queríamos juntar contigo. Y le digo, también, pues yo los golpeaba porque ¿qué me decías? ¿Verdad? Pues, no creas, yo me defendía, pero a puros trancazos, ¿no? Y así aprendimos. Pero digo, no digo que esté bien, porque ese abuso verbal, ¿qué crees? Yo lo respondía con un abuso físico, ¿me entiendes? O sea, que sería, bueno, ese ejemplo del abuso físico no lo tengo aquí, no lo puse, pero también existe, ¿no? Y también puede tener consecuencias. Entonces, por eso, cuidado con el abuso verbal. El abuso verbal, te digo, si te fijas, los problemas son de garganta, tiroides y tensiones en el cuello, porque haz de cuenta que esa persona se quedó con todo lo que no pudo gritar, todo lo que no pudo defenderse a gritos, ¿me entiendes? Todo lo que no pudo regresar de insultos, se lo quedó y quedó aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Perdonar, no irles a gritar ni andar golpeando como yo. Yo era un niño y pues así me defendía, ni modo. Si tuviera esta edad que tengo hoy, si hubiera tenido esta edad y esta madurez, te diría, pues lo ideal es perdonar, pero pues en aquel entonces pues yo era un niño, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona adulta? Pues perdonar, eso es lo que tenemos que hacer, perdonar. Y al perdonar esto, tiroides, garganta, cuello, vas a sentir esa libertad, lo vas a ver casi de inmediato. Pero ahorita te voy a explicar acerca del perdón otro poquito más, pero va a ser en la siguiente diapositiva, y ahí te va a sorprender cómo, híjole, a veces el perdón no es perdón. Adelante, mi vida. Entendiendo que nosotros vivimos en otra época, que aún ahora nosotros nos defendemos a capa y espada, tengamos o no tengamos la culpa, y los niños de ahora se les llaman niños de cristal, pero no porque los papás los tengan protegidos, sino porque los papás no les enseñaron, los papás no les enseñamos a que necesitamos perdonar, pedir perdón, comunicarnos en vez de gritar, hablar, charlar, tener confianza. Todo eso se ha perdido. Y muchos de nosotros, los que estamos aquí, que van a escuchar, ¿no es cierto? No es cierto. Sí es cierto. Porque es mucho más fácil darle un teléfono al chamaco para que deje de estar, perdón por la palabra, jodiendo. Es mucho más fácil ponerle la computadora con todos, desde la A a la Z, las caricaturas, sin importar si son para niños o no son para niños, si traen un mensaje subliminal o no traen un mensaje subliminal. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil darle la tableta que ponerte a jugar con ellos con tiempo de calidad, que ponerte a enseñar algunas cosas con ellos. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo me lo quito de encima y sin querer le estamos diciendo sin palabras que es un estorbo. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para ellos. Perdón. Yo viví en la época de que mi mamá tenía ojos en la espalda. Ella sabía todo lo que yo hacía. Y me daba con el cinto, con la vara, con el fierro, con lo que encontrara. Y yo fui una adulta amargada, violenta, que Dios a mí me cambió, me llevó a una nueva vida así. Hoy ya no soy amargada, ya no soy violenta. Hoy tengo dominio propio porque el Señor me lo ha enseñado, y hay que saber también, atender
lo que dice el Señor, porque muchas veces pensamos que siendo cristianos ya vivimos la vida completa en Cristo, y pues a veces siendo cristianos no vivimos la vida completa en Cristo, solamente hacemos el 1% de lo que el Señor nos pide y luego nos quejamos con Él y le decimos que por qué. Entonces sí es importante entender que nosotros tenemos que cambiar la forma de hablarle a nuestros hijos, no dejar que hagan lo que sea, no, sino que ellos nos tengan confianza. Nosotros tenemos, y hablo por mi esposo y por mí, por mi hija, nosotros tenemos una forma de hablar tan diferente a otras familias, porque nuestra hija juega con nosotros de una manera muy íntima. Ella tiene íntima, no me refiero a que nos conoce cuerpo y alma completo, no, me refiero a que ella habla sin necesidad de tapujos. Con ella podemos hablar cualquier tipo de tema sin que nosotros nos ofusquemos y sin que ella se ofusque. Nosotros podemos hablar abiertamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden hablar abiertamente con sus hijos de sexo? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden hablar con sus hijos de si va a tener novio, si va a tener novia? ¿Qué onda el muchachito que te gusta, que no te gusta? Yo veo que aquel muchacho te coquetea, ¿tú cómo lo ves? Es difícil, es difícil. De la menstruación, los papás con las niñas de la menstruación, es difícil. Y todo eso causa heridas en el alma que lleva a la amargura y a la falta de perdón, porque es más fácil darse la media vuelta y decir, háblalo tú con ella, háblalo tú con él, que sentarse en la mesa y hablarlo como pareja, como papás, como familia. El siguiente ejemplo que te doy es acerca del abuso sexual. Mira, primero te quiero decir que ya este tema ya lo hablamos la vez pasada, pero así rapidito te digo que el abuso sexual no solamente se refiere a una relación forzada, ¿sí? No puedo decir la palabra porque esa sí nos la censuran, pero no se refiere a una relación forzada. No solamente el abuso sexual empieza a veces hasta con una mirada. ¿Se acuerdan que lo platicamos el año pasado cuando tocamos este tema de abuso sexual? Puede ser una mirada, una caricia, puede ser, híjole, a veces cosas que ni tomáramos en cuenta y que ya son parte de un abuso sexual. Una persona que ha sufrido este tipo de abuso, según la ya se me fue la palabra, según la psiconeuroinmunología, es una persona que puede manifestar problemas reproductivos, dolores pélvicos crónicos o disfunciones hormonales. Podríamos decir que el templo reacciona porque hubo una agresión en contra de su santidad. ¿Sí me explico? Y entonces reacciona de esa manera el cuerpo. Y entonces se empiezan a manifestar ese tipo de patologías o de enfermedades reproductivas. Y bueno, pues ese tipo de enfermedades reproductivas que puede ser hasta, no necesariamente, digamos, una infertilidad, ¿sí? Sino hasta el rechazo a tener intimidad con la pareja. Puede ser una manifestación de un abuso que hubo en el pasado. Otro ejemplo que tengo son los divorcios y o traiciones, que estos pueden encarnarse en el pecho como una opresión o problemas cardíacos, o quizá también dolores en la parte alta de la espalda, como si llevaras algo, como si hubieras cargado algo muy pesado, ¿me explico? Y esto se manifiesta porque estás cargando un peso, o estás llevando el peso de una carga que no te correspondía llevar.
Ahora bien, dicho esto, quiero que tomes en cuenta que el síntoma no es tu enemigo. El dolor no es tu enemigo. Es el mensajero de una herida que todavía está sangrando en tu espíritu. Es como si el cuerpo fuera un mapa y el dolor es la X que marca dónde hay que aplicar la sanidad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú sufres este dolor, pues ya sabes por dónde, Y ahorita te voy a decir un ejemplo bien interesante en esta parte del tema, porque ahora vamos a hablar acerca, perdón, ¿tienes algo más al respecto? No, ok. Vamos a hablar ahora del autoengaño. El decir, no, yo ya perdoné, ¿verdad? Ahorita nos vamos a dar cuenta si ya perdonaste o no. Te voy a dar unos tips y me gustaría incluso que los anotes para que tú verdaderamente digas, ¿he perdonado o no he perdonado? Mira, este punto del autoengaño, el autoengaño del ya perdoné, en las iglesias yo creo que es el más confrontador, porque hay personas que practican un perdón religioso, pero no practican un perdón integral. Es decir, la persona dice, yo ya se lo entregué al Señor, o yo bendigo al que me hizo daño, pero quizá por dentro hay un muro de hielo que no te permite entender que no has perdonado todavía, por lo menos no de manera integral. La amargura es experta en disfrazarse. Escucha esto. La amargura se disfraza de madurez espiritual para no ser detectada. Es que soy una persona madura espiritualmente. No, puede ser que no. Puede ser que solamente esa sea una máscara para que utiliza la amargura para que no nos demos cuenta que ahí está. Y bueno, pues aquí es donde quiero que tomes nota, porque tu cuerpo no sabe mentir. Tu mente, la mentirosa es tu mente. Tu cerebro es el mentiroso, ¿sí? Pero el cuerpo no sabe mentir, ¿sabes? Y aquí está. Si tú, cuando recuerdas a esa persona o recuerdas la situación que viviste, sientes algún cambio en tu cuerpo, quiere decir que no has perdonado. Por ejemplo, se te hace un nudo en el estómago. Estás hablando de doña... No, mejor no digo, iba a inventarme, no voy a decir doña Chonita, pero no va a haber una chonita, o no nos va a estar escuchando una chonita, ¿verdad? Mejor no. ¿Te acuerdas de esa persona que te hizo daño y se te raspó el estómago? Bueno, si eso te sucede, es que no has perdonado de manera integral. Aunque tú digas que ya perdonaste, es un perdón religioso. La otra es, se te acelera el pulso, ¿sí? Sientes que se te acelera, no sientes que se acelera el pulso, pero resulta que te empiezan a sudar las manos cuando hablas de esa persona. O sientes una punzada de dolor cuando estás hablando de esa persona, o quizá sientes alguna tensión en la mandíbula. Cualquiera de todas esas y algunos otros cambios físicos pudiera ser esa reacción física la prueba de que el evento sigue activo en tu sistema. El perdón fue una decisión de voluntad y está bien porque es el primer paso, pero la liberación emocional no ha ocurrido todavía.
Es decir, los verdugos de los que hablábamos en un principio, los torturadores, todavía tienen un anclaje en tu cuerpo porque la raíz de amargura sigue nutriéndose de ese recuerdo doloroso. Nada más que lo único que pasó es que le pusiste una pared de hielo que no le permite crecer. No, todo está bien, pastor. No, tarde o temprano ese hielo se va a convertir en agua y va a nutrir a la raíz de amargura. Tarde o temprano, porque así es. Entonces, tengamos cuidado con el autoengaño, tengamos cuidado con decir ya perdoné, pero cuando lo recuerdes sigas sintiendo, reviviendo el problema. Eso es lo que siempre lo hemos dicho mi esposa y yo. Ahorita estudiando el tema lo encontramos en la psiconeuroinmunología. Sin leerlo ya lo dije bien. Y encontramos esto, pero realmente que siempre lo hemos dicho mi esposa y yo, cuando tú recuerdas el evento y si todavía te sigue dando coraje, todavía sigues sintiendo algo, es que no has perdonado bien, o es que no has terminado de perdonar. Cuando ya una persona perdonó completamente, tú lo recuerdas y lo recuerdas pues como como hablar de cualquier otra cosa, sin un sentimiento, sin que tu cuerpo tenga cambios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es el autoengaño y que es algo con lo que tenemos que tener demasiado cuidado, porque no es tan fácil decir ya perdoné de dientes para afuera y resulta que no. Este punto también creo que le va a gustar mucho a mi esposa, porque vamos a hablar ahora de pedir la revelación a Dios. ¿Dónde quedó esa raíz olvidada? ¿Sí? Porque mira, muchas veces hay eventos que abrieron la puerta a la enfermedad, que ocurrieron quizá en la infancia o que ocurrieron pues en un momento que el cerebro prefirió bloquear el recuerdo y esto lo hace como un mecanismo de defensa. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es decir, pues es que pasó algo pero no me acuerdo o no sé por qué tengo este dolor. Bueno, pues hay que orar a Dios y pedir a Dios que nos dé revelación, porque no podemos sanar lo que no podemos ver. Entonces es importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos dé la estrategia correcta. Muchas veces la enfermedad nos cede porque hay un ancla a un evento específico del pasado y que quizá tú no lo recuerdes. Por ejemplo, una persona con artritis persistente podría descubrir bajo oración que el dolor comenzó quizá justo después de que un familiar lo traicionó, pero como nunca lo procesó su cerebro, ni siquiera te dio coraje, ¿verdad? Ni siquiera no lo sentiste como algo relevante, pues el cerebro lo bloquea. Y entonces te das cuenta, ya cuando le pides al Espíritu Santo, te das cuenta que allí hubo un evento. Te voy a platicar un ejemplo. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te hablaba de una lumbalgia que yo tenía, ¿verdad? Un dolor muy fuerte en la cintura, y yo viví con este dolor un tiempo. Luego hubo una sanidad, ya te lo platiqué la semana pasada. Si quieres enterarte del chisme completo, ve a ver el video, ya está en YouTube y en las demás plataformas digitales. También lo puedes escuchar. Y bueno, ya platiqué de esto, pero esta lumbalgia, el origen de esta lumbalgia, de esta lumbalgia, fue precisamente en una película que se llamaba La Guerra de los Roses. Bueno, pero esta se llamaba La Guerra de los Peña, ¿no?
fue en uno de esos eventos de violencia intrafamiliar que vivimos durante el proceso triste y cruel de divorcio de mis padres. Y entonces, de alguna manera, en la trifulca yo caigo boca abajo y encima de mi espalda caen mi papá y mi hermano, que no están tan, que digas tú, flaquitos. Mi papá no estaba tan flaquito tampoco en ese entonces. Y eso causa la lumbalgia. Fíjate, es un evento, ¿sí?, que causó la lumbalgia. Entonces, yo sí lo recordaba porque ya estaba adulto, pero si yo no recordara ese evento y trajera el dolor de la espalda, yo tendría que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que me dé revelación de cómo empezó para poder perdonar esa situación. Ok, te hablaba que hubo 2 sanidades. La primera sanidad fue, y dije, una sanidad efímera, provocada por una visión, no sé si decir una visión pues un tanto diabólica, ¿verdad? Una visión que no viene del Espíritu Santo. Puedes ver todo el chisme en el video de la semana pasada con toda confianza. Y la sanidad no fue completa. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento todavía no había perdón. No había perdonado la situación. Claro que sané, pero no sané completo. Cuando oran por mí en la iglesia, hubo un perdón verdadero. Y entonces ahí es donde sana ese dolor de lumbalgia. ¿Cómo lo puedes pedir? ¿Cómo le puedes pedir a Dios? ¿Cómo puedes pedirle a Dios o al Espíritu Santo que te revele? Te voy a dar una, ¿cómo se puede decir? Una oración que es como una guía nada más, pero para que más o menos te des una idea. Dice: Señor, tú eres el Dios que escudriña los corazones. Te pido que traigas a mi memoria el momento exacto, la palabra o el evento donde mi alma se amargó y mi cuerpo se enfermó. Muéstrame la raíz para que yo pueda aplicar tu sangre ahí. Y una vez que Dios te revela el evento, el perdón deja de ser genérico y se vuelve específico. Es decir, un perdón genérico es, pues ya perdono a todos así, ahí se va. Pero este ya es un evento específico. Por ejemplo, yo perdono a mi padre por lo que me dijo a los 8 años de edad, por decir algo, ¿no? O yo perdono a mi familia por haber vivido esos momentos de violencia intrafamiliar, en mi caso, ¿no? Pero ya te vas a algo específico y ahí es donde el derecho legal de la enfermedad se rompe por completo y el milagro ocurre. Ok, adelante mi corazón, ¿vas a decir algo? Adelante. Cuando nosotros nos ponemos en modo oración, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que está frente a nosotros. ¿Cómo le hablarías a un amigo? ¿Con palabras rimbombantes? ¿Con palabras domingueras, como decía mi antiguo pastor? ¿O como tú le hablas a tu amigo? Porque es necesario entender y entender que el Espíritu Santo te escucha y está a tu lado 24/7. Saber que nuestro comportamiento lo ve Él 24/7. Entonces, ¿por qué nos sentamos delante de Él y prendemos el switch? Ahora sí, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, tiquiti, 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 hasta se vuelve cumbia. Tiquiti, 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 perdón. Pero tú te sientas con tu amiga a tomar café y le dices: déjame ir por mis zapatos, maquillarme, peinarme para sentarme contigo a tomarme un café que me va a durar 30 minutos. Entonces no tienes confianza.
a quien tú le llamas Padre, a quien tú le llamas Espíritu Santo. Es importante que tú le tengas confianza tal cual, porque Él te ve las 24 horas, los 7 días de la semana, cómo actúas con las personas que están a tu alrededor. Pero delante de Él te comportas de diferente manera. ¿Cómo vamos a actuar delante de Él? ¿Cómo me comporto yo? ¿Por qué cómo me comporto yo? Porque el Señor quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Y si nosotros no dejamos que Él nos transforme, de nada nos sirve hacer la guía que dijo el pastor. Señor Jesús, yo te pido que seas recordándome toda la amargura, el caso, para que yo pueda sanar. Perdón, yo en mi caso yo no soy así. Yo en mi caso yo le digo, oye pa, recuérdame, hay algo que traigo atorado aquí. Me duele, me complica la vida. Y siento que me va a dar, pero yo tengo dominio propio porque tú me has enseñado ese dominio. Y empiezas a hablar como si estuvieras delante de papá, el físico. No puedes hablar de una forma con él y hablar de una forma con los hermanos. Tienes que ser de la misma forma delante de él, porque entonces, si no eres igual, si no te comportas igual delante de Dios que delante de tus hermanos, si no te comportas igual en la iglesia como te comportas afuera, como te comportas en casa, entonces somos hipócritas. Y de nada sirve decirle al Señor que nos recuerde lo que necesitamos saber para poder perdonar. Entonces, sí es importante comprender que necesitamos comportarnos como realmente somos y decirle con nuestras palabras, no te vayas con una receta de comida, porque lo que me funcionó a mí tal vez no te funcione a ti. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Jehová, Rey de los ejércitos, como tú le quieras llamar al Dios Trino, a cada uno de nosotros nos habla diferente. A cada uno de nosotros nos dice cosas diferentes. Porque sí tenemos la esencia de Él, pero todos nos hizo únicos. Únicos. Entonces, lo único que yo sí te puedo decir es que así como te comportas en tu casa, compórtate en la iglesia. Y así como te comportas en la iglesia, compórtate delante del Señor. Que no haya, voy a traerme el saco y la corbata, la falda larga, el velo, porque esos son cristianos. Yo no, eso sí. Y si yo me pongo eso, puedo estar delante de la presencia de mi Señor. Obvio que no. Obvio que no. Sí, claro, porque Dios ve el corazón, no la vestimenta, imagínate. Me voy a poner mi saco y mi corbata para que sea yo bien santo, pues no, ¿verdad? Les quería comentar la oración que les comenté ahorita, que es como una guía de oración. Se las voy a pasar, los que estamos en Google Meet, se las voy a pasar por WhatsApp en los grupos de las Casas de Paz. Y si estás viendo esto a través de YouTube o alguna de las otras plataformas, ya sea Spotify o Amazon Music o alguna otra red social, voy a tratar de ponértelo ya sea en comentarios o en la descripción del video. Te voy a poner esa oración por si, bueno, pues por si te sirve. Como te digo, es solamente una guía, no es que lo tengas que hacer tal cual. Viene ahora sí la tarea del discípulo. Aquí es donde quiero que pongas mucha atención y espero que ya la puse desde hace rato por si querías anotarlo, y espero que ya lo estés anotando, o si no, que por lo menos le tomes una captura de pantalla, o puede ser también que le tomes una foto con tu celular para que tengas esta tarea y la hagas tal cual, porque esto sí es muy importante. Número 1, vas a escribir
el nombre de la persona que te ha herido y el evento específico. Mira, vas a hacer una lista, ¿sí? Vas a hacer una lista. No sé cuántas personas vas a poner en tu lista, ¿sí? Puede ser que pongas 1 o 2 personas, o puede ser que pongas 100. Pero yo necesito que hagas la lista de la persona y el evento. Puede ser que la persona se repita en diferentes eventos. Pues ponlo así como te lo estoy diciendo. Persona, evento. Se repite 50 veces la misma persona, pues 50 veces la pones en tu lista. Se repite o hay 2, 3 personas en el evento, pues repites el evento con 2, 3 personas. Luego le vas a preguntar a Dios por cada uno de esos eventos, ¿qué síntoma en mi cuerpo está conectado a este dolor? ¿Sí? Y vas a darte cuenta quizá que hay síntomas que se relacionan con varios eventos. O sea, un síntoma se relaciona tal vez con varios eventos, o al revés, un evento se puede relacionar con varios síntomas. Cuando ya tengas esto, fíjate cómo va a quedar la lista: el nombre de la persona, el evento, no sé, Chucho el Roto me insultó, ¿no? Y entonces, y luego va a haber otra columna donde vas a decir, bueno, este evento de que me insultó me está ocasionando un dolor en el dedo meñique del pie izquierdo, ¿no? Por decirlo así, ¿verdad? Ok, luego vas a hacer una oración, como que viene aquí en el punto número 2, una oración de perdón, pero escucha esto, dilo en voz alta. Dilo en voz alta. Esa oración la vas a hacer en voz alta, no importa que estés tú solo en tu recámara, dilo en voz alta. Ojo con esto, si la persona aún está viva, puedes platicar con ella y perdonarlo directamente, darle un abrazo, sería también muy bueno, pero esta oración no la puedes dejar de hacer por ningún motivo. Y dice así, muy sencillito: yo decido perdonar a, y el nombre, en mi caso, en mi ejemplo, Chucho el Roto. Yo decido perdonar y el nombre de la persona porque me insultó, ¿sí? Y entonces yo cancelo la deuda y le quito a la enfermedad el derecho legal de atormentarme. Y vas a hacer esta oración por cada uno de las personas y los eventos. No puedes hacer una oración por todos. Tienes que hacerlo uno por uno. Y le voy a agregar algo más: las veces que sean necesarias. Carambas. Sí, porque hay personas que no perdonas a la primera. Hay situaciones que no van a quedar canceladas a la primera. Entonces vas a tener que quizá hacer varias veces la misma oración para el mismo evento y para la misma persona. Puede ser, ¿sí? ¿Cuántas veces, pastor, tengo que hacer esta oración? Hasta que hayas perdonado por completo y hayas quedado libre de tu enfermedad. Así que si eres de las personas que te cuesta perdonar, sacarrácatela. Porque si eres de las personas que te cuesta mucho perdonar, quizá vas a tener que repetirlo todos los días de tu vida hasta que tu corazón haya sanado y hayas perdonado. ¿Sí me explico? Así que esta tarea te la dejo. No quito todavía esta filmina porque creo que es muy importante que lo anotes, porque esto sí es muy importante. Hicimos un ejercicio similar cuando hablamos del proceso del perdón. Aquí está simplificado. El proceso del perdón era un poquito más largo. Aquí está simplificado. Ya más fácil no podría quedar. Voy con mi esposa y luego mi mamá, que quieren hacer comentario. Y bueno, adelante mi corazón, y de ahí sigue mi mamá. Ok, el hablarlo en voz alta no es para que
Dios te escuche porque a lo mejor estás sordo, ¿verdad? No. Es para que yo, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu escuche y entienda que yo, en lo personal, yo, Cintia Loana Reyes Villanueva, decido perdonar a la guayaba y a la tostada porque me vieron y se hicieron como que la Virgen les habló y me ignoraron. Pero si te fijas, así soy yo, o sea, yo pongo mi nombre completo, porque yo necesito que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu entiendan que soy yo la que estoy hablando a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo, que va a perdonar, ¿ah? Entonces, es para eso, el que tú lo digas en voz alta es para que escuche tu alma, escuche tu espíritu y pueda tu cerebro procesar de una mejor manera lo que va a suceder espiritualmente. Y si eres difícil de perdonar, dile al Señor que cambie el corazón de piedra por un corazón sensible de carne que pueda escuchar su voz, para que no sean todos los días de tu vida, sino que sean pocos. Yo era esa que yo no sabía perdonar, y hoy yo le doy gracias a Dios porque sé perdonar. Entonces sí se puede. Y bueno, te agradezco, mi corazón, por la observación, y yo te pediría de favor, les pediría de favor a todos que le agreguen ahí yo y luego tu nombre completo, porque esto que nos acaba de decir mi esposa es muy cierto. El decirlo en voz alta, no, o sea, Dios te oye aunque lo digas en voz baja o aunque lo digas solo en tu mente. Pero decirlo en voz alta es para que tu propia voz entre por tus oídos y entonces llegue esta oración hasta tu cerebro, hasta, dijo mi esposa, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Porque si lo haces en voz bajita o solo tu cerebro, tu cuerpo no lo va a escuchar. Tu alma tal vez sí, pero tu cuerpo no lo va a escuchar. Necesitamos que esta oración entre por tus oídos, pero necesitamos que sea tu cuerpo escuchando tu propia voz. Porque si mi esposa hace la oración y dice, bueno, al revés, puede decir, si yo hago la oración y voy a decir, mi esposa Cintia Loana decide perdonar, ¿me entiendes? No va a servir, porque tu cuerpo necesita escuchar tu voz, ¿ok? Entonces, por favor, ayúdenme con eso, agréguenle ahí yo y luego tu nombre completo, decido perdonar a, y el nombre de la persona, el evento y etcétera, etcétera. Lo dejo otro ratito para que lo termines de anotar mientras paso con mi mamá, que nos quería hacer un comentario. Adelante, madre. Por ejemplo, si fueron eventos del pasado que ya perdonamos, pues ya no, ¿verdad? No tiene caso volver a lo mismo porque ya lo perdonamos. Ya son eventos del pasado que yo creo que si ya no nos duelen ni nos causan ningún problema al platicarlos, al recordarlos nosotros en nuestra intimidad, recordar esos eventos y ya no nos duelen, pues yo creo que ya perdonamos. Yo creo que eso del pasado, esos perdones, esas amarguras del pasado, pues ya quedaron perdonadas en su momento y no podemos estar pidiendo perdón por lo mismo. O sea, vamos a ver lo más reciente, vaya, porque sí debe de haber más personas las que nos calan, ¿verdad? Entonces, lo pasado ya quedó perdonado y Dios dio su proceso, Dios dio su momento, al menos en mí, yo siento que lo del pasado está perdonado y sería ver en el presente. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Ok, madre. Bueno, sí, vamos a decirlo sí y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te recomendaría, les recomiendo a todos que hagan primero el ejercicio. Si tú recuerdas el evento y no sientes el desnudo en el estómago, no te sudan las manos, no te cambia el pulso, y lo que dijimos hace rato, que te dije, anótalo.
no sientes tensión en tu mandíbula, por ejemplo. Bueno, no te dan ganas de llorar, también creo que la tensión de la mandíbula es un llanto reprimido, tal vez, ¿no? Digo, ahorita que dijiste eso, me llama la atención, porque creo que la tensión de la mandíbula es un llanto reprimido. O sea, bueno, también, ¿verdad? Las pulsaciones también. Ok, si no se te acelera el estómago, si no te sudan las manos, si no se te acelera el pulso, si no sientes una punzada de dolor, si no sientes tensión en la mandíbula, ok, quiere decir que ya perdonaste, gracias a Dios. Está bien, estoy de acuerdo con lo que dice mi mamá. Pero haz el ejercicio de ponerte a pensar en eso y decir, no, sí, ya no siento nada, ya perdoné, ¿verdad? Ahora, lo que sí también te sugiero es que le pidas a Dios revelación. ¿Sí? Que le pidas a Dios revelación también, que también lo hablamos hace rato. ¿Por qué? Porque quizá tú ya perdonaste algo que te sucedió a los 20 años, por decirlo así. Tú ya lo perdonaste, ya quedó en el pasado, ya no pasa nada. Pero si tú le pides revelación a Dios y resulta que de repente Dios te revela algo que no has perdonado y que pasó a los 5 años, por decirlo así, ¿verdad? Entonces también te sugiero que hagas el ejercicio de orar a Dios pidiendo revelación. Por eso son los dos ejercicios que te sugiero. Uno es lo que ya te acuerdas, lo que sí te acuerdas, pues piénsalo, medítalo y no siento ningún cambio, ok, no pasa nada, no lo anotes, porque ya quedó perdonado. ¿Para qué removerle algo que ya está perdonado? Estoy de acuerdo. Sí. Pero no te olvides de hacer el segundo ejercicio, que es orar a Dios para pedirle que nos dé la revelación de si hay algo más que no recordemos, ¿verdad? Y entonces ya ahora sí lo anotas y haces el ejercicio de sanidad sin filtro o de la tarea del discípulo. ¿Ibas a decir algo más, madre? No, que como quiera tengo ahí dos por ahí que les puse una pared de hielo. Tengo dos. Ajá. Que les digo recientemente, no de la antigüedad, que les puse una pared de hielo. Okay. Y lo entendí el día de hoy en esta clase. Claro. Porque yo digo, ya los perdoné y Dios los bendiga. Pero al tener esta clase o esta plática, esta conferencia, ¿verdad? A mí me remueve, es Dios el que te mueve. Esa pared de hielo. Para sí, claro. El buen testimonio, para llevar la fiesta en paz, como se dice, ¿verdad? Ay, perdón por el ruido, pasó un cristiano. No te preocupes. Perdón, voy a pegarte, perdón. Ok, creo que se te apagó el micrófono, madre. Chécale porque se te apagó el micrófono. Lo apagué porque pasó una persona con una música, pero bien tremenda. No te preocupes. Y no me dejaba hablar. Bueno, lo que yo digo es eso, ¿verdad? De que sí es cierto, con esto Dios te revela con esta clase, bueno, a mí en lo particular, ¿verdad? Que sí he puesto una pared de hielo y por el buen testimonio y por tener la fiesta en paz en la familia, pues tú dices, ya lo perdoné. Y siempre se te hace un nudito en el estómago, incluso cuando hablas con esa persona. Entonces, sí. Y entonces ahí nos damos cuenta que no. Exacto, que no está perdonado, es nada más de aquí para afuera. Y eso no quiero para mí. ¿Sí? Y justamente ese es un gran ejemplo, madre, de lo que hablamos ahorita, que dijimos que era un perdón religioso, ¿verdad? Pues es como que para cumplir con la norma, ¿verdad? La norma del perdón. Y dice, no, ya perdoné, ¿verdad? Sí, cuando voy y los saludo todavía se me retuerce no nada más el estómago, la boca también, ¿verdad? Pero es un perdón religioso. Y los dedos también, mira, ahí está la artritis, ¿sí? Mira, ¿sí se ve? Puede ser, claro. Es horrible, claro. Es horrible. Y eso no lo quiero yo, eso no lo quiero. Así es, y es por eso que es importante hacer este tipo de procesos. Y ya vimos que no solamente es una cuestión espiritual o bíblica, sino ya hay una ciencia que ya habla de esto. Ajá.
Así es. Y hay una ciencia que ya habla de esto, entonces hay que hacerlo desde la perspectiva bíblica, pero sabemos que hay una ciencia que habla de esto. Ok, ¿vas a decir algo, mi amor? Te tengo con la mano levantada desde hace rato. Adelante, mi corazón. Es muy bueno lo que tú dices, Magda, que ya no tienes nada. Que padre, yo también quisiera estar así. Pero no, yo sí tengo cositas que traigo del pasado al presente. Pero si tú ya no tienes nada y en tu lista sale, no, pues ya lo perdoné, ya no sientes nada, ya no sientes absolutamente nada, ni necesidad de hablar de ese tipo de ejemplos o cosas, que tu oración sea dándole gracias a Dios, porque el cambio y la transformación se están viendo. Gracias por ese paso tan amargo que tuve que pasar para yo poder tener esta paz hoy. ¿Por qué? Porque es importante darle gracias. La gloria es para Él, no para nosotros. La gloria es para Él. Y si nosotros estamos sanando es por gracias a su misericordia. Si nosotros estamos aprendiendo todo esto es gracias a su misericordia. Que no se nos olvide darle la gloria y darle gracias. No solamente decirle yo perdono, yo esto, yo el otro. No, hay que darle las gracias antes de iniciar y al terminar, darle las gracias y darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Así es, la gloria es para nuestro Dios, para nuestro Señor. Amén, amén. Pues muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias por seguirnos. Y si no nos sigues, te pedimos que nos ayudes, que nos sigas en las redes sociales. Estamos como Únete por Cristo en todas las redes sociales. Es sanidad con Cristo, pero sanidad sin filtro, ¿verdad? Donde la verdad duele, pero libera. Y sí que duele. Y sí que duele cuando te das cuenta que algo no estamos haciendo bien. Pero bueno, vamos a terminar como debe de ser. Como debe de ser, es con una oración. Y bueno, permíteme que oremos por ti, que oremos por los que estamos presentes en Google Meet, pero también por los que estamos escuchando a través de las plataformas digitales como YouTube, Spotify y Amazon Music. En cualquiera de las tres nos puedes ver y escuchar. Y bueno, también te pedimos que nos ayudes por ahí siguiéndonos y dándonos un like, poniéndonos 5 estrellitas y etcétera, etcétera. Entonces voy a darle paso a mi esposa para que nos dirija en la oración final y nos permitas orar por ti. Adelante, mi. Papito lindo, hoy estamos delante de tu presencia, mi Dios, Señor nuestro. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por estas conferencias, clases, Señor Padre Santísimo, que quedan, Señor, grabadas, Señor, no solamente para los que estamos aquí, Señor, sino para todo aquel, Señor, que lo necesite. Te damos gracias, papá, porque nos has abierto, Señor, el camino, Señor. Nos has dado la luz para poder comprender, para poder entender, Señor, que el llamado, Señor, es personal. Y somos nosotros los que tenemos que hacer, Señor, lo que nos has llamado personalmente. Gracias, papá. Gracias te doy por esto. También te damos gracias, mi Dios, por todos los acontecimientos habidos y por haber desde nuestro día, de nuestro segundo 1 hasta el día de hoy, Padre Santo. Te damos gracias. Gracias, Señor, por los acontecimientos difíciles. Gracias, Señor, por los acontecimientos complicados. Gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestras vidas, Padre Santo, a través de la vida de cada uno de los que está aquí presente, Señor, físicamente detrás de esta pantalla, y aquellos que lo han de ver, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque si no fuera por eso, Padre Santo, tal vez, mi Dios, no nos acercaríamos a ti. Gracias porque las dificultades, Señor, nos hicieron voltear a verte, Señor. Gracias porque la angustia, el dolor, la tristeza, Señor, y todo lo que hayamos sentido, Señor, nos orilló, Señor, a buscarte de una manera diferente. Gracias, papá.
Gracias. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, en todos los momentos de nuestra vida, desde el segundo uno que empezó a latir nuestro corazón, Señor, estuviste y estás, Señor, con nosotros. Tú eres el que nos has tomado del brazo derecho, tú eres el que nos ha brindado nuestro corazón, eres el que ha transformado el corazón de piedra por un corazón sensible, Señor. Tú eres, Señor, el que nos has llamado, Señor. Tú eres el que nos ha limpiado con hisopo, Señor, y ha puesto colirio, Señor, en nuestros ojos, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo eso que tú has hecho, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, en este momento, Padre Santo, de poder, Señor, hablarte, Señor, suplicarte, rogarte, Señor, que tú inclines tu oído, Señor, que voltees tu rostro, Señor, que mires con buenos ojos a tu pueblo, Padre Santo. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos ahorita, Señor, conectados, Padre Santo, para que seas tú, Señor, dando sabiduría e inteligencia, Señor, para poder llevar, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, no conforme a la nuestra, papá. Danos sabiduría, Señor, al momento de orar, Señor. Danos valentía, Señor, para poder aceptar, Señor, el perdón, Señor, el pedir, Señor, y el dar el perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, sanando las heridas, Señor, y poniendo ese aceite, Espíritu Santo, que solamente tú sabes dar, Señor, en las heridas, para suavizarlas, para sanarlas, para limpiarlas. Exprime, Señor, la llaga podrida que podamos tener, Señor, infectada, Señor, con raíz de amargura, Padre Santísimo, para que pueda salir, Señor, esa raíz, Señor, y que quede, Señor, Padre Santísimo, fuera y lejos, Señor, de nuestro alcance, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, cerrar las puertas, Señor, que hemos abierto, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, con este tipo de oraciones, Señor, Padre Santísimo. Transforma, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te suplico, Señor, por todo aquel que va a escuchar, Señor, va a ver, Señor, esta grabación, Padre Santísimo. Te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, en su cuerpo, alma y espíritu, Señor, para que ellos puedan ser alcanzados, Señor, renovados, restaurados, Señor, visibles, Señor, física, audible, Señor, y espiritualmente, Padre Santo, así como lo hemos siendo nosotros, Padre Santo. Gracias. Gracias por ese amor, gracias por esa bendición, gracias por esa restauración, Señor. Solamente podemos, Señor, como humanos, Señor, y siervos tuyos, pedirte perdón por haber tomado un camino equivocado, por haber hecho lo que no nos convenía, Señor. Pero hoy, Señor, estamos poniendo, Señor, Padre Santísimo, nuestro corazón, alma y espíritu a cuentas contigo, papá. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por atendernos, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos nuestras otras producciones. Sanidad, sin filtro, 5 minutos con Jesús, más allá del canon, y Crónicas del Templo. Disponibles en YouTube y todas las plataformas de audio digital.